Miguel Base, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y además fue presidente del Comité de Provincia de la UCR, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, varios temas tenemos para hablar con Miguel, pero uno de ellos es que él es de La Plata y se te inundó la casa también. Sí. Digo, la casa y la imprenta. Sí, la verdad es que sí, sufrimos las consecuencias que sufrió tanta gente en la ciudad de La Plata, ¿no? La verdad es que a todos nos genera inconvenientes, algunos más, otros menos, pero al lado de lo que le pasó a mucha gente, sobre todo en los barrios, obviamente esto es absolutamente irrelevante, ¿no? La pregunta es si hemos hecho como sociedad lo suficiente para mitigar estas cosas, porque no debe ser, no sé si en tu caso es la primera, pero yo escuchaba por radio el otro día una entrevista a una mujer que perdió todo en el 83, perdió todo en el 2003 y volvió a perder todo ahora en el 2013. Y yo dije, eso no es una sociedad justa, ¿no? La que permite que una persona... No, y ahora yo con toda sinceridad debo decir que en otro tiempo en la Argentina, es casi una falta de respeto hablar de cuestiones vinculadas con la economía delante de Rogelio, pero la verdad es que en otro tiempo en la Argentina me parece que teníamos situaciones desde el punto de vista económico, financiero, complicadas, o mucho más complicadas por lo menos que lo que tenemos hoy como Estado Nacional, como país, que a lo mejor hacía que algunas cuestiones fueran más difíciles de resolver. Pero desde hace un tiempo, la Argentina, por suerte, tiene un ingreso de divisas, de recursos, que incluso posibilita que el Estado tenga un gasto importantísimo, que está orientado a resolver cuestiones electorales del gobierno del proyecto kirchnerista. Digamos, todas estas cuestiones que se pueden resolver a partir de la inversión, precisamente no se resuelven por la falta de compromiso de un gobierno, el gobierno nacional, en gran medida también debo decir, el gobierno provincial tiene responsabilidad y el gobierno municipal también tiene responsabilidad, pero yo temo que esto tienda a cortarse el hilo acá por lo más delgado, digamos, que digan, la culpa es toda del intendente. Es cierto, el intendente tiene una gran responsabilidad. Bueno, además el haber mentido como mintió, mandando ese tweet diciendo estoy trabajando con los inundados, cuando en realidad estaba volviendo de Brasil o estaba en Brasil, creo que eso lo ubica en un plano todavía más grave, ¿no? Aunque también la Presidenta dijo algunas cosas que no eran ciertas, por ejemplo, que estaba entubado el Arroyo del Gato, y resulta que no está entubado, ¿no? No, por supuesto, es solo una parte, el inicio de una obra muy por debajo de lo que debió haberse hecho. Ahora yo digo... Ahora también ahí, ¿cómo hemos permitido que la política, Rogelio, esté funcionando estos años? Porque hace, 3 o 4 años, en el 2009 se pelearon con Bruera, porque eran amigos de Bruera hasta que lo acusaron de que parte de la derrota de Néstor Kirchner en 2009 tenía que ver con que Bruera había mandado sus boletas aparte y los había traicionado, entre comillas, según el kirchnerismo. Y a partir de ese momento las obras como el entubamiento del Arroyo del Gato quedaron congeladas. Es decir, ¿castigan a Bruera o a los platenses? ¿Cómo es esto? Sí, es así, permanentemente así. Yo creo que justamente por eso es que el uso discrecional de los recursos, de los fondos del Estado, de este Estado que cada vez gasta más, gasta además la contribución de los distintos sectores de la sociedad que lo hacen a través de los impuestos, incluso de aquel por el que este gobierno se llena la boca diciendo que más trabaja, que es aquel que menos tiene y que cuando va a comprar un litro de leche paga el 21% en concepto de impuesto, precisamente para que el Estado tenga recursos que después el Estado utiliza lamentablemente desde este proyecto kirchnerista para resolver solo cuestiones que lo benefician desde el punto de vista electoral, ¿no? Claro, más preocupado por la imagen y la comunicación que por hacer las obras que no se ven, que son las que están debajo de la tierra, las que tienen que ver con la infraestructura, ¿no? Efectivamente. Y por otra parte, además, con toda sinceridad, después de eso, la verdad es que la reacción del Estado para resolver la situación de crisis también fue espantosa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se enteró unas cuantas horas después de lo que estaba pasando. El Estado en la provincia de Buenos Aires no fue capaz, ni en la municipalidad, en La Plata en general, tampoco desde el ámbito nacional, de reaccionar
a tiempo. Y yo recuerdo, ustedes saben que, como ustedes saben, la ciudad de Buenos Aires, un día antes... medio día antes. O medio día antes. Claro. Digamos, tuvieron 12 o 15 horas para prever que algo similar podía suceder, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron esas 12 o 15 horas los funcionarios kirchneristas? Se dedicaron a cargarlo a Macri por Twitter. Sí. Es decir, estaban en realidad riéndose de lo que le había pasado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en lugar de decir, nos puede pasar a nosotros, a ver cómo hacemos, avisémosle a la gente que nos puede pasar, sobre todo porque se sabía que se trasladaba la tormenta, digamos. Así que me parece una irresponsabilidad. No, y la otra cosa que contribuyó a hacer una situación todavía más trágica fueron los 6 días de feriado, porque tras 6 días de feriado la recolección de la basura en La Plata no es la misma que en los días normales, digamos. Claro, sí, entonces sí, hay una acumulación de cosas que no se previeron, ¿no? Ahora, ¿cómo estimás, Miguel Base, que va a quedar la gente en La Plata? Porque, digamos, estas cuestiones tienen... Ayer hablaba con una persona que había tenido solo 1 metro de agua y que había zafado, pero que cuando sale a la calle ve pasar 3 cadáveres flotando. Y eso tiene consecuencias psicológicas muy claras, los chicos, el impacto, el ver destruidas no solo vidas, sino historias de vidas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hay una gran tristeza. Yo creo que es como todo, ¿no? La verdad es que los sectores más desposeídos seguramente van a padecer, digamos, mucho más esta situación, les va a resultar mucho más difícil recuperarse. Y la verdad es que lo que sí ha sido, bueno, como siempre pasa, ¿no? Pero aparentemente hoy aparece casi como un récord, es notable la solidaridad de la gente, digamos, y la solidaridad del común de la gente, e incluso de referentes sociales, referentes del deporte, que bueno, de alguna manera esto... reemplazan al Estado. Y claro, lamentablemente, pero lamentablemente esto hace que después la gente diga, bueno, ¿para qué queremos este Estado? Lo peor es que yo siempre digo, ¿no? En el esquema kirchnerista, cuando la culpa es del kirchnerismo, pasa a ser una culpa de la política. En realidad no, acá hay responsables. Hay funcionarios responsables. Ahora, la otra cosa que me parece que en el caso de La Plata, y vos sos un conocedor de tu ciudad y de la gente, cuando bajaron las aguas quedó visibilizado que hay una pobreza mucho mayor de la que dicen las estadísticas oficiales, ¿no? Sí. Digo, sí, por los pedidos en general, como la situación que la gente... Es decir, el agua barrió con el relato, y cuando el velo del relato desapareció, lo que podemos ver a través de las cámaras de televisión que enfocan unas zonas de la vida real que no es habitualmente enfocada, que hay mucho más pobres y mucha más gente viviendo en condiciones de marginalidad y por debajo de la línea de flotación, valga el término, de lo que suponíamos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que esto es una realidad, por lo menos en La Plata y en el Gran Buenos Aires, seguro. Yo creo que estamos en una situación, desde el punto de vista social, mucho más compleja que lo que el gobierno quiere reconocer. Me parece que hay cifras de estadísticas serias de otras organizaciones que demuestran que la realidad es distinta y alcanza con recorrer los barrios, las distintas regiones, para darnos cuenta de esta situación. Lo mismo está pasando en otros partidos, La Matanza, Esteban Echeverría, son partidos donde uno puede apreciar que la situación de la consolidación de la pobreza, la cristalización de la pobreza es tremenda en esos sectores. Ahora, Miguel Base, yo he perdido por lo menos toda esperanza de que el kirchnerismo pueda corregir algo, porque no admite ningún error, no tiene capacidad de corregir, y creo que la única corrección posible son las elecciones, como corresponde en democracia, ¿no? Ahora, ahí nos enfrentamos la situación de que, lo hablaba recién con Marcela Basterre, con Eduardo Amadeo, de que la nueva legislación implica que hay que tener un fiscal en cada mesa, porque los fiscales tienen que votar en la misma mesa, si no, no los autorizan a ser fiscales. Mejor dicho, no los autorizan a votar en otra mesa como era en el pasado. La oposición va a poder armar un sistema de fiscalización que evite los fraudes, las cadenas y todo eso que suele suceder en esas zonas más marginales.
No es fácil, incluso Inclusive un sistema que sea solidario entre los partidos de la oposición. Bueno, claro, es que me parece que lo primero que vamos a tener que buscar es hacer un gran acuerdo entre los partidos de la oposición para controlar este tipo de cuestión, para controlar en definitiva la fidelidad, la pureza del comicio. La pureza del comicio, claro. La verdad es que en el Gran Buenos Aires, sobre todo, existe desde hace mucho tiempo, incluso una sospecha instalada incluso por observadores internacionales que siempre han marcado que en el Gran Buenos Aires existía un porcentaje de votos en favor del peronismo del gobierno, digamos, sí, el oficialismo, pero que la verdad que en el Gran Buenos Aires el oficialismo de hace mucho tiempo es el peronismo en el gobierno. En este caso el kirchnerismo fundamentalmente, y existe esa sospecha. Yo creo que lo que también creo es que tenemos que hacer una reforma rápidamente desde el punto de vista electoral que tenga que ver con una boleta única para que no exista este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que hay que trabajar seriamente en eso. Miguel Base, diputado nacional de la UCR, hombre de La Plata y la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ustedes, al contrario.